Porque poner en marcha, el país estaba detenido. Hacía años que estaba parado, no avanzaba. Para poner en marcha un país, como para poner en marcha cualquier empresa, se necesita una sola cosa: inversión. Si usted tiene un negocio y lo quiere poner en marcha, de seguro que con inversión lo pone. Sin inversión no. La inversión es el combustible de cualquier trabajo en el orden estatal como en el orden económico, en el orden comercial, etc. Muy bien. Entonces lo que me interesaba a mí eso, especialmente, era el aspecto económico. Bien, a la semana nos reunimos. Claro que no era una cuestión muy pequeña la que necesitábamos invertir. Había que invertir y invertir en masa. Es decir, no con cuentagotas. Para impulsar hay que meter la masa. La cosa es disponer de esa masa. Bueno, esto pasa como en los ferrocarriles. Una máquina que está parada, para ponerla en marcha usted necesita subir a 20 atmósferas. Si no, no rompe la marcha, no rompe la inercia. Pero cuando la máquina va en marcha con 5 atmósferas ya usted hasta puede aumentar la velocidad. Con esto pasaba lo mismo. Para poner en marcha el plan era necesario las 20 atmósferas, es decir, la inversión masiva. Si no, nos iba a mover. Yo tenía el plan, que era 1,5 metros de carpeta, pero ¿qué hacía con eso? Necesitaba los medios para ponerlo en ejecución, el 1,5 metros de carpeta. Bueno, a la semana hicimos el primer acuerdo de gabinete. La desilusión fue tremenda, porque teníamos una deuda externa de 3.500 millones de dólares, por la cual pagábamos 800 millones de pesos argentinos por año en amortización e intereses. Teníamos servicios financieros anuales en dólares por 1.000 millones de dólares. No existía ninguna reserva financiera, no teníamos ni para pagar los sueldos en ese primer mes. La balanza de pago era siempre desfavorable al país. En otras palabras, la situación económica del país no podía ser peor. Teníamos, sin embargo, un crédito en Estados Unidos y en Inglaterra de los abastecimientos de la guerra, que eran 700 millones en Inglaterra y 800 millones en Estados Unidos. Era un crédito bloqueado. Tenía la cláusula oro, pero cuando nosotros reclamamos el oro se rieron de nosotros que nos iban a dar el oro. Bueno, esa era la situación. Naturalmente que debimos encerrarnos en la casa de gobierno una semana por lo menos. Yo reuní a los ministros y dije: señores, aquí trabajamos a full toda la semana sin salir de acá, pero el sábado que viene, que serán 15 días de habernos hecho cargo del gobierno, tenemos que tomar las primeras medidas. Una revolución que llega y no toma las medidas en los primeros tiempos porque las trae estudiadas, eso ya va en deterioro. ¿Qué es lo que le ha pasado a esto? Que llegaron como Perú de regalo y han pasado 2 años y todavía no han hecho nada. Están estudiando. Una revolución debe llegar y ¡pam!, debe poner en ejecución enseguida, porque viene previendo y estudiando los asuntos. Nosotros lo teníamos así. Le dije a los ministros: dentro de 15 días, que cumple con el segundo acuerdo de gabinete, salen las primeras medidas. Efectivamente, nos pasamos una semana a sándwiches de lomo ahí en la casa del gobierno. A la semana hice el acuerdo de gabinete. Ya llevábamos resuelto todos los problemas. Porque tenía grupos de técnicos y de hombres de negocio que sabían lo que hacían. Miguel Miranda era un hombre fuera de serie, evidentemente. Yo lo había sacado como con pinzas en las reuniones de 500 o 600 personas. La primera vez que nos encontramos peleamos.
Pero yo me di cuenta que valía mucho el tipo. Entonces fui y le dije, vea, déjese de macana, aquí tenemos que hacer para el país. Y era un hombre patriota y se incorporó. Era un hombre de gran capacidad. Además de eso, tenía una intuición. Bueno, un hombre fuera de serie. Empezamos a encarar los problemas. Nos podrían pagar cuando transformaran la industria de guerra en industria de paz, para lo cual pasaría 2 o 3 años. Nos querían hacer lo mismo que nos hicieron en la Primera Guerra. Cuando terminan las guerras, se pagan desvalorizando las monedas. Cuando las monedas se desvalorizan, los bienes de capital se valorizan en forma inversamente proporcional. Hay una elevación de precios terrible de la industria, y entonces nos iban a pagar con un pequeño por ciento, los 1.500 millones, con un pequeño por ciento que quedaría como diferencia entre la desvalorización de las monedas y la valorización de los bienes de capital. Como nos pagaban con bienes de capital, con máquinas, nos iban a pagar el 10 o el 15% de los 1.500 millones, y nos iban a robar los 1.450 restantes, como hicieron en la Primera Guerra. Bueno, ¿cómo hacíamos para evitar esto? Porque 1.500 millones de dólares eran importantes para nosotros. Entonces resolvimos, después de un largo estudio, que la única manera de que no nos robaran esos 1.500 millones era computándolos a la deuda externa y disminuyendo ya por lo pronto en 1.500 millones la deuda externa. Ustedes saben que no querían cobrar, ni los yanquis ni los ingleses querían cobrar, ellos querían pagar en bienes de capital, claro, nos querían robar. Nosotros exigimos, y ya la deuda bajó casi a la mitad, con lo cual los 800 millones de pesos anuales se convirtieron en 400, porque disminuyeron las amortizaciones y disminuyeron los intereses. Pero quedaban los servicios financieros, los 1.000 millones de dólares anuales que el pueblo argentino estaba pagando desde hacía muchos años. Bueno, ya ese era un asunto más serio, porque ¿de dónde provenían esos? 800 millones de pesos importaban los transportes de ultramar. Como no teníamos marina mercante, había que pagarlo a las empresas extranjeras. 120 se llevaban los ferrocarriles, 130 los transportes, la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que eran empresas inglesas, igual que los ferrocarriles. El gas, los teléfonos se llevaban 100. La comercialización de la cosecha hecha por compañías extranjeras, todas, ahí nos robaban 1.000 millones de pesos al año, con documentación fraguada, como hacen todas las ventas al exterior, como se hacían entonces. Bueno, seguros 150, reaseguros 50. Bueno, eso conformaban los 1.000 millones. Resolvimos entonces comprar todas esas empresas y pagarlas, porque teníamos ya, con los 1.500 pagados, teníamos un margen para poder negociar. Bueno, compramos los ferrocarriles, nos pidieron 10.000 millones, pagamos 2.029, compramos los teléfonos, el gas, la Corporación de Transporte la disolvimos y pagamos, los teléfonos los compramos, seguros los nacionalizamos, los reaseguros también. En resumen, esos 1.000 millones los bajamos a 100. Fíjense ustedes cómo nos robarían que con los 1.000 millones de dólares que teníamos que pagar en divisas el año 1947, nosotros compramos todos los servicios públicos que erogaban esos 1.000 millones de servicios financieros. Claro que cuando cerramos todas esas puertas por donde se iba el dinero, empezó a juntarse plata. A fines de 1947, después de 1 año y medio de gobierno, ya estábamos llenos de plata. Todo eso que iba para afuera se estaba juntando. Y formamos la primera masa inversional. Y lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Y obras de envergadura, como el gasoducto, es decir, todo lo que era utilitario se largó primero, porque el gasoducto, vea
lo que representaba de economía. Se estaban tirando 25 millones de metros cúbicos diarios a la atmósfera en Comodoro Rivadavia y Neuquén. Se hizo el gasoducto que costó 100 millones de pesos. El costo total, 1.800 kilómetros de gasoducto. Y pudimos tener gas gratis y venderlo y comenzar a organizar todo eso. El Estado es como un negocio. Si uno lo administra bien, se enriquece. Si lo administra mal, se funde. Bueno, naturalmente todo eso fue conformando. Enseguida nos dimos cuenta que toda la evasión de capitales se hacía a través de los bancos, del sistema bancario. Por ahí se iba toda la plata. La transformaban en dólares y se la llevaban, porque todavía no se había aplicado la ley bancaria. Nosotros aplicamos la ley bancaria y cerramos esa puerta. Ya no hubo más evasión. Porque la ley bancaria nuestra no nacionalizó los bancos, sino nacionalizó los depósitos. Y convirtió a los bancos de plaza en sucursales del Banco Central, que permitió un control desde las operaciones generales, de cuentas corrientes, etc., hasta los redescuentos. Todo controlaba el Banco Central. Los bancos de plaza no podían tener tesoro, a la noche tenían que pasar al tesoro del Banco Central lo que recaudaban durante el día. Así fue que fue una cosa muy interesante. Los corredores de bolsa, que eran contrarios a nosotros, organizaron una corrida con los títulos del Estado, que venían arrastrando, eran 10.000 millones de pesos de títulos del Estado. Claro, los títulos del Estado comenzaron a venderse, cayeron de precio, pero como nosotros habíamos organizado un circuito cerrado, ¿qué nos importaban? Cuando vinieron y dijeron hay una corrida, y dije, bueno, muy bien, lindo, que se vendan. Nosotros, el Estado compra los títulos, teníamos plata ya. El asunto era bien simple, un tipo que tenía títulos los llevaba, los entregaba, por 1 millón de pesos, supongamos. Cobraba el millón, ¿qué hacía? Lo llevaba al banco, el banco a la noche pasaba al Banco Central el millón de pesos que le había depositado. Desde ese momento no le pagábamos los intereses, teníamos los títulos y teníamos el millón de pesos. De manera que cuando se dieron cuenta de la operación, los títulos que habían bajado el 30%, y nosotros los habíamos comprado al 30% menos, fueron vendidos a la par, al precio de emisión, y nos ganamos el 30% en todos los títulos de la deuda interna. Es decir, esto es toda cuestión de organización. No hay picardía posible cuando la organización puede cerrar eso. No, está haciendo. Muchas gracias. Bueno, ese fue el primer paso. Claro, con todas estas medidas la plata se iba juntando, es lógico. Enseguida nos dimos cuenta que nos robaban en la exportación de toda nuestra producción. Por ejemplo, Bungibor exportaba 1 millón de toneladas de trigo, lo vendía, lo compraba, ellos compraban a 6 pesos el quintal. Supongamos, en esa época ya estaba a 30. Muy bien, figuraba como que lo había vendido a 5, aunque lo había vendido a 40. Se compraba al cónsul que le certificaba y traía documentación falsa, se robaba la divisa, nos traía a nosotros, eran 1 millón de toneladas, eran 1.000 millones de pesos en ese entonces. Nos traía como divisas al país unos 250 millones y se traía los 750 restantes, que los llevaba a Suiza o los llevaba a sus casas a los otros sectores de la organización internacional. Y así nos robaban las divisas. Entonces se hizo la Ley Nacional de Cambio, que controló esa operación. Ya no fue posible que nos robaran así. ¿Saben lo que hacían? Contrabando de exportación para robarnos la divisa. Entonces hizo el YAPI. Ya no pudieron robar. Es decir, todo era evitar que los delincuentes nos robaran la plata. Eso era todo lo que había que hacer. ¿Me permite, general? Sí. Supongamos instalado un gobierno popular, ¿no es cierto? Ojalá sea a plazo breve. ¿Cuáles son las medidas económicas radicales inmediatas que necesita el país? Lo primero que hay que hacer es un sistema bancario que no permita la evasión de capitales. Primera cosa.
Un control de la exportación para evitar de que le roben las divisas al país. Eso es lo segundo. Lo tercero, impedir todo ese contrabando, que es mucho más grande de lo que ustedes pueden imaginar. E inmediatamente poner el país orgánicamente a trabajar. Lo que les ha pasado el 55 fue simple. Ellos se encontraron con una finanza perfectamente bien organizada que no permitía la descapitalización del país. Nuestro país no es un país subdesarrollado, es un país descapitalizado. Y está descapitalizado porque todo el mundo le roba el dinero que produce. Se lo roban internacionalmente a través de empréstitos, como le acabo de decir, y se lo roban los argentinos que lo sacan de allá porque no tienen tranquilidad ni seguridad con la plata que tienen ahí. Es decir, hay que poner al país a producir, a trabajar. ¿Cómo se puede concebir que en un país que está todo por hacerse hay 1 millón de hombres que no tienen qué hacer? ¿A qué se debe eso? Hoy gobernar es crear trabajo. Eso es todo. No hay nada más simple. Impedir que nos roben y producir. Lo primero que hay que dar es un poder adquisitivo a la masa. ¿Qué es lo que ocurrió con eso, con la economía popular? Los gorilas se encontraron con una economía popular con alto poder adquisitivo. ¿Por qué era el alto poder adquisitivo? Porque nosotros habíamos equilibrado el ciclo económico de la producción, la transformación, la distribución y el consumo. Mientras esos 4 factores de la economía están equilibrados, no puede producirse ni una caída, ni una inflación violenta, porque usted lo tiene controlado. Cuando cualquiera de esos 4 factores cae, caen los otros 3. ¿Por qué? Porque están los 4 factores encadenados dentro del ciclo económico. ¿Cómo mantuvimos nosotros eso? Con el control de precios, porque ahí está el agio y la especulación es la que produce la caída del consumo. Y cuando cae el consumo, cae todo lo demás. Es lo que les ha pasado a estos. Ellos se encontraron con un pueblo que tenía un alto poder adquisitivo y en consecuencia el consumo era muy elevado. Se controlaban los precios porque en vez de ganar en el precio unitario se ganaba en el volumen de ventas como consecuencia de una economía con amplio poder adquisitivo en el orden popular, que es el consumo masivo. Ellos levantaron el control del precio y provocaron una inflación desenfrenada, a través de la cual fundieron la economía popular. Es decir, mataron la gallina de los huevos de oro. Para defenderse, los distribuidores, productores y transformadores, defenderse de esa caída del consumo. Del año 55 al 59 bajó el 30% del consumo argentino. Para defenderse contra eso aumentaron el precio unitario y volvieron a multiplicar la inflación. Eso trajo el encarecimiento del dinero, que es a través de otro ciclo. Cerraron los redescuentos, quebró la mitad de las empresas, pequeñas empresas que estaban en desarrollo, quebraron por falta de crédito o los ejecutaron. Cuando se produce eso, comienza el dinero a encarecerse. Mantienen la congelación de créditos. ¿Qué pasa? Aparecen las financieras, que es el cáncer actual de la República Argentina. No le presta el banco al 4 o al 6% anual por la ventanilla, pero por detrás una financiera que él mismo tiene con ese mismo dinero, se lo presta al 5% anual o mensual. El comerciante o el industrial que está ahorcado agarra. ¿Y qué hace? Lo carga en el precio. Y ellos no dan crédito para no inflar al país. Vea cómo lo inflan por el otro conducto. Es decir que todo es una cuestión de sistema. Hay que poner el país a trabajar dentro de un sistema controlado. Hoy no hay economía libre en el mundo entero. Es mentira eso. Nadie tiene economía libre. La economía es controlada en todas partes por el Estado. Y si no, por los grandes consorcios. El Estado puede controlar en beneficio del pueblo. Los consorcios lo hacen en perjuicio del pueblo. Esa es la única realidad en la economía. Fíjese usted, Estados Unidos que nos criticaban el YAPI, ellos tienen 10 commodity credits que son YAPIs, donde se subvenciona la producción agraria, donde se compra toda la producción.
Es decir, el mismo trabajo que hacía Yappi en la Argentina. Claro que en Estados Unidos vaya, aumente usted los precios así a su gusto. A ver, cuando los del acero quisieron aumentar los precios del acero, ¿qué les dijo el gobierno? Kennedy. No les permiten tranquilamente. Vaya a Francia, aumente usted los precios. O vaya a Alemania y aumente los precios arbitrariamente. Aquí las economías están todas controladas. Y lo que hay que controlar son los precios. Ahí está el sector del agio y la especulación, que es la que encarece, que es la que produce la inflación real. Porque la inflación tiene un factor del 10% de realidad y un 90% es especulativa. En todas partes. Yo no creo que haya otro remedio. Y si nosotros lo hicimos en el 45, ¿por qué no se va a poder hacer en el 68? Nosotros terminamos con la inflación. Pero ocurre de que, por ejemplo, como usted tenía presión en aquel momento, si se instala un gobierno, digamos, popular ahora, no va a poder realizar todas esas cosas porque hay grandes intereses que se lo van a impedir. Bueno, lo que hay que hacer, hay que dominarlos a eso. Nosotros los dominamos durante 10 años. Pero es lo que yo les digo siempre a los cubanos. El proceso de la liberación de los países americanos es la base. Si no nos liberamos del imperialismo, es inútil que querramos arreglar, no vamos a arreglar nada. La primera tarea es liberarse de los yanquis. Si no se liberan de los yanquis, no van a hacer nada, ni van a arreglar nada.